Uno de los momentos también más importantes fue cuando vimos la primera estrella. Las estrellas a las cuales Keops observa son fundamentalmente estrellas brillantes. Keops es bastante único porque, a diferencia de otros telescopios espaciales que se dedican a la búsqueda de exoplanetas, Keops no busca exoplanetas. Keops apunta a estrellas donde ya sabemos que hay un exoplaneta y lo que queremos es conocerlo mejor, es mejorar los datos que tenemos de esos planetas para hacer una mejor caracterización. Keops se maneja con lo que se llama la técnica de tránsitos, que es ver cuando un planeta pasa enfrente de una estrella, en cuánto disminuye el brillo de la estrella. Y con eso lo que nosotros podemos obtener es el tamaño del planeta. Con la masa y el radio, que es lo que nos da el tamaño, podemos obtener la densidad media, o sea, saber de qué está compuesto. Si es un planeta como la Tierra, súper rocoso, o si es un planeta como Júpiter, que es puro gas. Tratar de ver cómo cambia la iluminación de luz reflejada en la superficie de un planeta que está muy cerca de su estrella, y eso nos permite, por ejemplo, saber si hay movimientos atmosféricos, cuáles son las temperaturas de esos planetas en la atmósfera. Una de las cuestiones era poder generar un telescopio que tuviera una gran libertad de apuntar a diferentes regiones del cielo. Keops tiene un acceso al 70% del cielo. Es una órbita baja, ya te dije, a 700 kilómetros de la superficie. Pasa en general por los polos, pero también lo hace en la línea que divide la parte noche de la parte del día de la Tierra, porque nosotros siempre miramos hacia la parte que está oscurecida de la Tierra, o sea, hacia la noche, para tener la menor cantidad de reflejos solares y para, obviamente, tener el sol en nuestras espaldas. Mismo estabilidad en las componentes ópticas. Cualquier diferencia de temperatura en esa parte también genera deformaciones en las distancias entre los dos espejos, deformaciones en la superficie de los espejos. El telescopio tiene un cierto movimiento, es muy poquito. Sin embargo, si nosotros pusiéramos que la estrella está completamente en foco y que entonces es un punto y toda la luz cae en un píxel de la cámara, este movimiento de un par de segundos de arco haría que esa luz estuviera cayendo siempre en diferentes píxeles de la cámara. ¿Y qué pasa? No todos los píxeles son iguales. No todos tienen exactamente la misma respuesta a la luz que reciben. Cuando yo obtengo muchas imágenes y las analizo, no sé si la variación que estoy viendo es porque la luz cayó en diferentes píxeles o porque estoy viendo una variación intrínseca real de la estrella. Y la manera de distribuir la luz en muchos píxeles en la cámara es desenfocarla, o sea, hacer que ese puntito que es la estrella reparta su luz en una superficie mayor.
Así que yo vi este proyecto desde que eran 30 páginas presentadas para ver si era aceptado o no como esta misión. Y estamos al día de hoy con el satélite orbitando y haciendo ciencia y obteniendo unos datos increíbles. Y si te tengo que decir, creo que todo el proceso es increíble.